Ciclo A, semana 19, domingo. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer, todavía allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Esta fue la lectura de una porción del Evangelio de San Mateo. Comentario al Evangelio. Jesús ha dado de comer a la multitud. Mientras comían, las pláticas eran diversas, y entre ellas la muerte de Juan el Bautista. En la multitud habrían muchos seguidores de Juan. Sabiendo que había muerto, van por Jesús, siendo el mismo Juan que les hubo indicado si por alguna razón él faltase. Jesús sabe eso perfectamente y les demuestra que es el buen pastor. El gesto de amor hacia cada uno de la multitud no se deja esperar. Ordena a sus discípulos pasar a la otra orilla navegando, y con mucho cariño despide a la multitud, uno a uno o por grupos, estableciendo desde ese momento un vínculo inquebrantable con todos ellos. A algunos les dice ciertas palabras para fortalecer ese vínculo, la confianza, y de esa manera regresen luego. Subiendo la montaña, pasa el resto de lo que queda del día orando a solas. Nuevamente aprovecha la oportunidad para platicar con Dios, para contarle acerca de la multitud que le siguió y a los cuales dio de comer. Han visto a sus ovejas y discuten cómo están en su interior, quiénes son justos y quiénes no, algunas situaciones particulares entre algunos de ellos, así como algunos que anduvieron mezclándose con la gente y cuyo propósito era tomar argumentos en su contra para hacerle daño. Ya tarde, la barca estaba siendo sacudida por el fuerte viento que provoca un oleaje más brusco y fuerte. Se hace difícil navegar y manejar adecuadamente la barca para mantenerla a flote y dirigiéndose en la dirección correcta.
De repente, Jesús aparece caminando hacia ellos, pero sobre el agua, alrededor del final de la noche, dice el Evangelio en francés e italiano. En la cuarta vigilia de la noche, dice el Evangelio en portugués e inglés. Supuestamente, bajó de la montaña y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección de la barca. El tramo es sumamente largo por el tiempo que la barca ha estado navegando. Cabe la posibilidad que Jesús se haya transportado rápidamente, apareciendo cerca de la barca. Los discípulos, exhaustos por el fuerte viento y el desvelo, ven acercarse una figura sobre las aguas y creen que es un fantasma. Gritan asustados, pero Jesús les habla, los reconoce y estos se tranquilizan. Jesús les habla diciéndoles: tranquilícense. Confianza les dice en el Evangelio, en francés y portugués. Coraje, valor, les dice en el Evangelio en italiano e inglés. A lo largo de los años de vida, han comentado este pasaje, haciendo ver a Pedro su atrevimiento y falta de fe. Hemos escuchado durante años cómo Pedro es juzgado injustamente por este acontecimiento. No habrá persona alguna en la historia de este mundo que se pudiera mantener caminando sobre las aguas como Jesús lo hizo. Es fácil ver lo que parece negativo de las otras personas, pero difícilmente nos vemos y analizamos a nosotros mismos para encontrarnos debilidades. Pedro se arma de valor y coraje y le solicita a Jesús caminar también sobre las aguas. Los evangelios en francés, italiano e inglés muestran el imperativo «ordéname». Ningún discípulo sigue a Pedro. Están muy asustados y algunos estarán todavía creyendo que eso es un fantasma. No había luz alguna, mucho menos faros. Tal vez la luz de la luna solamente. Hay mucha oscuridad y el oleaje junto al viento son muy fuertes. Pedro comienza a caminar sobre el agua. Mantiene una fe que ningún discípulo tiene hasta ese momento, y seguramente ningún humano en toda la historia hubiera tenido ese atrevimiento que tuvo Pedro. La tarea que está realizando Pedro es muy difícil y no le falla la fe. Al contrario, tiene a Jesús enfrente y va hacia él. Admirado de lo que está realizando, comienza a hundirse, pero sin duda que el viento y el oleaje son tan fuertes que han de pegar contra su cuerpo. Por lo tanto, la habilidad para caminar es totalmente imposible. Por ello, le pide a Jesús que mejor lo sostenga. «Señor, sálvame», grita Pedro, en la misma forma que desde nuestro interior, en la oración, hemos solicitado a Jesús su ayuda, esa mano, ese brazo que sostiene a Pedro. Es el mismo que Jesús nos tiende en esos momentos que se lo solicitamos. Algunas veces ha sido por causa de una desesperación tan grande, y aunque no veamos a Jesús, sabemos perfectamente que ha estado presente en ese auxilio. Jesús toma a Pedro y lo sostiene, mientras le dice las palabras con las cuales hemos juzgado equivocadamente a Pedro. «Hombre de poca fe», le dice Jesús, pero sin duda la fe de Pedro es más grande que la de cualquier ser humano.
su carácter, su determinación. Quiere seguir a Jesús por completo, al 100%. La duda que tuvo es tan insignificante, analógicamente es tan normal como cualquier duda. Ahora suben ambos a la barca y el viento se calma. Con este acontecimiento, Jesús y sus discípulos nos enseñan muchas cosas. Por eso ha quedado grabado en el libro sagrado escrito por Dios a través de los apóstoles. Es un acontecimiento que se puede minimalizar con la burla hacia la poca fe de Pedro, o que puede encontrar el aprendizaje de todos los frutos espirituales necesarios para la salvación. Esto es una vertiente de agua viva para formar apóstoles, para formar hijos de Dios. Dios, en su sabiduría, nos muestra su amor infinito, dándonos las enseñanzas de cada acontecimiento escrito en los evangelios. Igualmente, nosotros decimos desde nuestro interior que Jesús sí es verdaderamente el Hijo de Dios. Como seres humanos, no lograremos abarcar todo ese significado con nuestra mente y corazón. No lograremos apreciar lo admirable, grandioso e infinito de esas palabras. Pero Dios sabe que es suficiente con lo que logramos percibir, y a muchos les ha hecho percibir mucho más, como una gracia, como un manjar en medio del desierto. Oración de sanación. Cierra los ojos, respira tranquilamente y toma tus dos manos como si estuvieras tomando la mano de Dios, e imagínate que Dios está poniendo su otra mano sobre tu cabeza si tú eres el enfermo, o sobre la cabeza del enfermo por el que haces esta oración de sanación. Escucha y luego repite con toda la fe posible. Dios Todopoderoso, mi Padre y Padre de, aquí dices el nombre del enfermo. Te suplico perdones nuestros pecados por las sagradas escrituras. Conozco que tu Hijo Jesucristo sanaba a las gentes de sus males y enfermedades. En ese tiempo, la lepra era una enfermedad muy contagiosa y mortal. Y discriminaba a quienes la padecían. Actualmente sucede igual. Con el COVID-19. Enfermedad que ha sido mortal para muchos. Dios Todopoderoso, te suplico sanes a, aquí dices el nombre del enfermo,
quien está padeciendo la enfermedad. Dios Todopoderoso, considera la bondad de este enfermo, el amor a sus seres queridos, la ayuda que ha prestado a muchas personas. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo el universo, tú gobiernas la creación. Tú que caminaste sobre las aguas, no hay mal ni enfermedad que te doblegue, que a través de tu mano poderosa que dio la victoria a Israel, asediada por sus enemigos, y por la intercesión de tu Hijo Jesucristo, que sostuvo a Pedro sobre las aguas, te suplico sanes a, aquí dices el nombre del enfermo, así como ordenaste se calmaran el viento y las olas, cuando Pedro intentó caminar sobre las aguas. En tu nombre, Dios Todopoderoso, se haga de la manera que tú quieras. Y cuando tú quieras, y danos la alegría de ver a, aquí dices el nombre del enfermo, sano de esta enfermedad. Amén.